Hola, hola, mi gente linda, ¿cómo están? Somos José Víctor y Jessica Dugan del lado B. Estamos súper contentos de estar aquí con ustedes en un nuevo episodio, una vez más, por este canal y también por las plataformas de audio digitales. No sé qué te gusta más, si escucharnos o vernos, pero tenemos la oportunidad de estar con ustedes cuando vayan en el carro, manejando, en la casa, cocinando. Importante, a veces uno dice, ay, es que no tengo tiempo, pero hay que aprender a hacer dos cosas a la vez. O sea, manejando y escuchándonos es una buena opción. O sea, en vez de ir al baño y jugar Candy Crush o Fortnite, algunos jugarán baño, jugar Fortnite en el baño, vas al baño y ves el lado B o lo escuchas. Exactamente, o estás cocinando y te pones a escuchar el programa. Y el tema de hoy yo sé que les va a gustar muchísimo porque es uno de los temas que le apasionan mucho a JV y a mí también porque Dios nos ha dado un manto de esto y vamos a hablar sobre la paternidad. Sí, señor. Dios me dijo a mí que yo era madre de multitudes y yo creo que tú eres padre de multitudes. Así Eso es algo que nos une, un manto de paternidad, un manto de maternidad, porque Dios se manifiesta a sí mismo. Dios dice que es padre, pero también tiene características femeninas como madre. Lo que pasa es que la paternidad de Dios incluye maternidad en ambas, ¿verdad? Una paternidad completa incluye también aspectos femeninos y maternales. La Biblia dice que Dios amamanta a sus hijos y bueno, yo traté de amamantar a mis hijos y no pude. Así que definitivamente son esas características femeninas. Exactamente. Y este domingo pasado estuviste hablando sobre paternidad y tenemos una buena noticia, pero la vamos a dar, pero la vamos a dar al final del programa para dejarte que lo escuches todo. Una sorpresa, les tenemos una sorpresa. Pero quiero hacerte la primera pregunta. Hablaste de la vida abundante que Dios nos vino a dar, Jesús nos vino a dar, y que el Padre quiere que tengamos, pero mucha gente cree que es cuando nos muramos, como que el día que me muera voy a ir al cielo y el día que esté en el cielo voy a vivir esa vida abundante, pero tú enseñaste lo contrario. ¿Qué es para ti significa vivir la vida abundante ahora? Claro, y creo que este domingo enseñé algo que nunca había enseñado y yo estoy desde el 2002 enseñando de paternidad. O sea, yo llevo 23 años dándole este tema. Y este domingo, digamos que introduje la enseñanza desde un ángulo diferente, y es que usualmente las personas piensan que la vida eterna, que la salvación tiene que ver con ir al cielo, este concepto de ir al cielo. Y no es que vengo a decir que no existe el cielo o ir al cielo, sino tal vez verlo desde otro ángulo. ¿Por qué? Porque no sé si sabías, baby, pero en la Biblia no se menciona este concepto de ir al cielo nunca. No se menciona. Y cuando como esa frase. Sí, esa frase, ir al cielo, no se menciona. No significa que no exista, sino que al no mencionarse de una manera tan clara y directa, tal vez no es el énfasis que Dios le quería dar. Pienso que es importante. También, pues, en la iglesia, por los primeros 4 o 5 siglos, en la iglesia cristiana nunca se habló de ir al cielo. Ese concepto no existía. El primero que usó ese concepto es Agustín de Hipona, ¿verdad? Que empezó a hablar de esto de ir al cielo. Y luego, en las comunidades espirituales, se empezó a hablar de ir al cielo, el día que nos muramos, que vamos a ir al cielo, y se empezó a hacer esta relación entre salvación igual ir al cielo. Pero en la Biblia esa no es la relación. Cuando hablan de salvación no lo relacionan con ir al lugar. ¿Qué término usa la Biblia? Salvación, vida eterna. Ya te voy a decir, nueva. claro. Primero, porque es importante entender cuál es el approach, el acercamiento que la Biblia y Jesús le da. No es tanto el de ir a un lugar, sino el de estar con una persona. Eso, es muy importante. Eso cantó de la enseñanza. Claro, es que es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos salvación como estar en un lugar, lo estamos viendo como, claro, tú piensas que salvación es ir al cielo, estar en el cielo, es lógico que lo relaciones con algo que va a suceder después de la muerte, porque ir al cielo, para eso, entre comillas, tienes que morirte primero. Entonces, cuando la gente vive una vida triste, una vida solo, una vida, no sé, con dificultades, dicen bueno, esto se va a acabar el día que me muera y pueda empezar a disfrutar la salvación cuando esté en el cielo. Pero en la Biblia, salvación no lo identifican con ir al cielo, sino estar con Dios, con el Padre. Y Jesús, cuando él empieza a hablar en Juan, donde él dice, voy a ir a un lugar, pero el lugar donde yo voy ustedes no pueden ir, pero voy a prepararles un lugar. Entonces, claro, empieza hablando de un lugar, pero luego él empieza a hacer un énfasis que la importancia de ese lugar es que el Padre esté ahí. Y entonces cuando Felipe y Tomás le preguntan, Señor, pero ¿dónde está ese lugar? Muéstranos al Padre y nos basta, no conocemos el camino. Jesús le dice, bueno, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al
Padre. Él no dice nadie viene al cielo. Yeah. Porque Jesús no vino para llevarnos al cielo, Jesús vino para reconectarnos con el Padre. Entonces, eso es lo importante que hay que entender con respecto a cielo, no cielo. No. Es que el cielo es importante porque ahí es donde vive el Padre. Y donde vamos a pasar la eternidad. Con el Padre. Pero la eternidad no es estar en un lugar, la eternidad es estar reconectados con el Padre, porque esa es la razón por la cual fuimos creados. La salvación, la vida abundante tiene que ver con tener una relación íntima con el Padre. ¿Qué es lo más lindo de eso? Tú no tienes que esperar a morirte para que eso pase. Tú puedes empezar a tener y a disfrutar una relación con el Padre desde ahora. Y yo creo que esto es algo que obviamente yo he escuchado muchas veces, pero yo no creo que es algo que se predica a menudo, sobre todo en las comunidades latinoamericanas, porque en esas comunidades la esperanza es, ay, que venga Cristo, vuelve, ven por mí. O sea, ya se quieren ir porque están viviendo una vida tan difícil y tan desagradable que la única esperanza que ellos tienen es el día que me vaya, el día que me muera, yo voy a ser completamente feliz. Pero tenemos una buena noticia para ti. Puedes empezar a ser feliz ahora. Dios quiere que esa vida abundante la empieces a vivir ahora, en tu vida personal, con tus relaciones de pareja, tus relaciones interpersonales, con tus hijos, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de universidad. O sea, que cuando la gente te vea con gozo y alegría, diga, wow, yo quiero tener lo que tú tienes. Y creo que, porque cuando hablamos de vida abundante, la gente, lamentablemente, ha habido una tendencia, no en toda la iglesia, pero existe, donde empezamos a relacionar abundancia con tener cosas. Entonces, este evangelio de prosperidad, hemos aplicado un concepto de prosperidad que básicamente es vanidad y materialismo, que es poseer, es acumular. Y la Biblia, Dios fue muy claro. O sea, para Dios prosperidad no consiste en tener cosas. Para Dios abundancia no es tener, para Dios abundancia es ser, ¿verdad? Entonces, cuando tú te das cuenta en las cartas de Juan, cuando él dice, amado, ruego que seas prosperado en todo, en la medida que prospera tu alma. Él está diciendo, ruego es oro, pero quiero que notes, porque ahí hay un misterio o hay algo implícito en esa oración. Él está diciendo, mi oración, mi deseo es que tú prosperes en todo, pero en la medida que prospera tu alma. Al mismo tiempo está diciendo, si tu alma no prospera, mi oración es que no prosperes en las otras cosas. ¿Por qué? Porque prosperar en lo de afuera sin haber prosperado adentro es como una maldición. Wow. Porque es vivir esclavo de las cosas, esclavo del éxito. Y lo que Juan o el Espíritu Santo a través de Juan está diciendo es, hey, la verdadera vida abundante comienza adentro, no comienza afuera, y luego se empieza a expresar afuera. Lo lindo es que si comienza adentro, no afuera, pues no depende de lo de afuera. Porque eso es lo que nos libera de ser gobernados por las situaciones de nuestro entorno. Por eso es que la paz que Jesús da sobrepasa todo entendimiento. Lo que está diciendo es, Jesús está diciendo, la paz que yo les doy no es ausencia de conflicto. Como es interna, es una paz a pesar del conflicto. Entonces, cuando hablamos de vida abundante, hablamos de todo lo que empieza a suceder adentro cuando conocemos a Jesús y a través de Jesús empezamos esa relación, ese conocer de Dios Padre, empieza a suceder algo adentro nuestro que lógicamente lo que sucede adentro se tiene que expresar afuera. Literal, así es. Y pregunta, JB, ¿por qué tú crees, estoy hablando cubano, ¿por qué crees tú que muchos creyentes no experimentan esa vida, aún teniendo a Cristo? Es tremendo. Yo creo que eso es lo que expresa Pablo en Romanos 8:15, donde dice, pero ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que ustedes recibieron el espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos Abba Padre. Y esa frase Abba Padre es una combinación del arameo y el griego. Abba significa papi. Es como una expresión de mucha cercanía. Recuerdo cuando estaba en Israel y fuimos a conocer el mar de Galilea, estábamos en un bote y el dueño del bote era un judío mesiánico, un judío convertido al cristianismo y estaba con su nene de 7, 8 añitos y el nene cuando lo llamaba le decía, Abba, Abba, y eso a mí me quebró. Porque por alguna razón, al no conocer la cultura hebrea de cerca, yo pensaba que Abba era un vocablo que ya no se usaba. Y resulta que Abba es como nosotros los colombianos decir papi, y decir daddy, es papi. O sea, es la manera bien confianzuda, libre, como un niño que tiene confianza con su papá, se dirige a su papá. Entonces, lo que Pablo está diciendo, ustedes son hijos, ustedes reciben un espíritu que les permite acercarse confiadamente a Dios como su papi, como su papá, no como su, oh, Padre Santo. Entonces, Pablo está diciendo,
¿por qué ustedes no disfrutan de esa libertad si ustedes recibieron un espíritu de adopción que les permite acercarse confiadamente, no un espíritu de esclavitud que los regresa otra vez al temor? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos una humanidad, incluyendo a los creyentes, que están relacionándose con Dios con base en el temor. Están esclavizados al temor. ¿Qué temor? Al temor, ¿verdad? A ser rechazados, a ser desechados, a ser abusados, a ser dañados por esa figura paterna. Entonces la pregunta es, ¿de dónde viene ese temor? Pues ese temor está alojado en nuestro sistema de creencias y es la expresión de todos estos conceptos distorsionados que tenemos de papá, de lo que es un padre. Porque al final nuestro sistema de creencias determina cómo vemos la vida, cómo vemos a Dios, cómo vemos a la pareja, qué pensamos de la familia, qué pensamos de la alegría, de la felicidad, de la prosperidad. Y ahí en ese sistema de creencias está alojado qué pensamos de lo que es un papá. Exactamente. Y la pregunta es, ¿de dónde vienen esos conceptos? De nuestra paternidad terrenal, de la paternidad que recibimos o no recibimos, o cómo fue esa paternidad saludable, distorsionada, y lamentablemente, baby, las estadísticas hablan de una humanidad huérfana. Eso es lo que estamos viviendo. La epidemia más grande y grave que hay en el mundo ahora mismo no es el COVID, no, es la orfandad. Come on. Dicen las estadísticas que 1 de cada 3 hogares, bueno, en el 2002, 1 de cada 3 hogares no tenía papá, ¿verdad? Debe ser 1 de cada 5. No, al revés, perdón, Exacto. 2 de cada 3. Exacto. No 1 de cada 3, 2 de cada 3. Y dice que en los hogares donde sí había papá, el tiempo promedio que los padres compartían con sus hijos era 5 minutos de calidad al día. Oh. O sea, es nada. Entonces, cuando tú ves ese problema espiritual, porque esto es una estrategia del enemigo. El enemigo lo que quiere es dañar el corazón de Dios e impedirnos a nosotros vivir esa vida abundante. Por lo tanto, él se propuso. Él está implementando una campaña sistemática para robarse a los padres de la vida de los hijos, para que los hijos crezcamos sin concepto saludable de paternidad, para que cuando conozcamos a Cristo y Cristo nos lleve al Padre, nosotros digamos, yo no quiero relacionarme, yo no confío en ti, porque los padres no son confiables, porque estamos midiendo a Dios de acuerdo al concepto de paternidad que tenemos. Así es. Pero esto no es solo espiritual, es que el impacto social es terrible y es muy evidente. Más del 90% de las personas que están en la cárcel vienen de un hogar sin papá, pero sí tenían mamá. Pero es que el efecto de la falta de paternidad es devastador. El 84% creo que es de las personas que viven en condición de calle, lo que en Miami llamamos los homeless, vienen de un hogar sin papá, pero tienen mamá. El 74% de las adolescentes que salen embarazadas vienen de hogar sin papá, pero están buscando el amor del padre. Y lo más tremendo es que el Buró del Censo de los Estados Unidos dice, esto no es la Biblia, esto no es un ministerio cristiano, no. El Buró de Censo de los Estados Unidos dice que la variable número 1 que va a determinar si alguien va a vivir en miseria o en pobreza el resto de su vida es la falta de paternidad. No es la falta de educación, no es crecer en un lugar pobre, no, es la falta de paternidad. Entonces, es algo espiritual que tiene efectos reales en nuestra vida, en la vida de los seres humanos. ¿Por qué la gente no lo disfruta? Porque no pueden acercarse con confianza al Padre. Están llenos de temor por todos los conceptos distorsionados, por la mala referencia a paternidad que traemos. Qué difícil y qué dura realidad. Tal vez nos está oyendo alguien y dice, sí, me identifico, pero ¿qué hago ahora? Porque crecí sin papá, mi papá me abandonó, mi papá se fue, mi papá quedó preso, no conozco a mi papá, mi mamá nunca me ha dicho quién es. O mi papá en vez de darme afecto me dio golpes o me ignoró, ¿verdad? Porque pasó los límites físicos. Hay diferentes tipos de abandono. Está el abandono del que se va y está el abandono del que está, pero no está. Exacto. Y ese abandono es duro. Exacto. Porque tú dices, esa persona escogió estar ausente en mi vida. Estando en el mismo espacio geográfico, escogió no... O sea, yo no soy importante para eso. Es muy duro en la capacidad de autovalorarse. Exacto. Y tú dirás, bueno, ¿qué hago, Jessy? Pero te voy a dar te voy a comunicar 2 cosas que puedes hacer. La primera es asistir a un taller que mi esposo ha diseñado que se llama Real ID, de Real ID, de identificación, de identidad. Y tuvimos el privilegio de hacerlo en Iglesia Miami en este mes, donde vimos muchas vidas transformadas. O sea, es tremendo lo que Dios hace. Baby, nosotros llevamos 30 años haciendo esto y del taller, 30 años, digamos, predicando y eso.
nosotros no estamos mintiendo cuando decimos o afirmamos que la transformación que nosotros vemos en el taller Real ID no sucede en ningún otro lugar. Así es. Ni en encuentros, ni en sanidades. O sea, es que esto es ir a la raíz del asunto, porque es que al final todo el problema está en el fundamento, no es lo que está pasando por fuera, es el fundamento. Y el fundamento de la salud emocional y espiritual es una correcta identidad como hijos e hijas del Padre. Entonces, esto de Real ID creo que es algo muy importante que debemos decir. Nosotros lo hacemos presencial en Miami. Si una persona vive aquí, que vamos a estar publicando la próxima vez que lo vamos a hacer. Para la próxima vez, ¿verdad? puedas venir a Miami a hacerlo con nosotros, o si vives en Miami y te acerca. Pero si no, si quieres invitarnos a tu comunidad, a tu iglesia, a dar este taller, escríbenos, estamos dispuestos a servirles. Y también lo quiero hacer virtual, pero hacer un taller virtual no es gratis. No es gratis porque preparar todo esto cuesta. Pero la próxima vez que lo hagamos online, porque quiero hacer uno para gente que ni nos puede invitar, ni pueden venir, lo vamos a hacer más tarde, lo estamos ya preparando todo para hacerlo lo más especial posible, porque sabemos que virtual a veces la gente dice, no, pero es que no es lo mismo que estar ahí. No, yo he visto milagros en la virtualidad tremendas, pero para que estés pendiente también de los anuncios cuando ya lo promovamos, entonces te registres y lo hagas con nosotros. ¿Por qué crees que es tan importante que las personas que nos están escuchando dispongan su corazón a sanar y a perdonar a su papá o mamá? Porque yo he tenido casos de discípulas que han tenido más heridas con la mamá que con el papá. Y ellos están oyendo esto y tal vez dicen, José, Jessy, es que tú no conociste a mi mamá, es que tú no conociste a mi papá, no sabes, o sea, suena muy fácil y suena muy lindo decir, tienes que perdonar cuando la herida todavía las tienen abierta y están sangrando, pero ¿cómo animarías a esa persona que nos escucha hoy a decir, vale la pena? Claro, lo primero que te quiero decir es que tienes todo el derecho a sentirte mal, todo el derecho. Si te abandonaron, tienes el derecho a tener rabia, tienes el derecho a estar molesto, molesta. Si ves, la Biblia dice que nos podemos airar, pero que no pequemos. O sea, ¿qué quiere decir? Los sentimientos son súper válidos. La pregunta es si tú vas a continuar robándote a ti mismo, a ti misma, la bendición de vivir la vida que Dios tiene para ti. Porque al final, tu resentimiento, que lo que produce es amargura, la amargura, como digo yo, la amargura y el resentimiento es un veneno que te tomas tú esperando que se muera el otro. Entonces, mientras tú estás amargado o amargada con el padre que no estuvo o el padre que no fue un buen padre, resulta que ese papá a lo mejor está fresco como una lechuga americana y aquí la persona que se está carcomiendo por dentro eres tú. Pero Dios tiene una vida maravillosa para ti. Tú tienes que tomar una decisión. Yo sé que a veces quedarse resentido da como un placer porque cuando uno no perdona, uno siente que puedes seguir con el derecho de sentirse mal, con el derecho de tratar mal a la persona, con el derecho de mirarlo feo, de decirle cosas feas. Pero quiero que sepas que la única persona que se está haciendo daño eres tú. Y ese no es el plan que Dios tiene para ti. O sea, nadie está diciendo que esa persona se merezca que lo perdones. No, es que no tiene que ver con eso. Hazlo por ti. Hazlo por tu salud emocional. Y hazlo para cortar el ciclo ese de amargura sobre tus hijos. Porque tarde o temprano lo que tú vives lo van a heredar ellos. Entonces, hazlo por ti, hazlo por tus generaciones. Nosotros hemos dicho aquí varias veces, baby, que la clave para mantener un corazón saludable son el agradecimiento y el perdón, ¿verdad? Entonces, hay que perdonar y hay que aprender. Y perdonar no es, perdona que te interrumpa, perdonar no es darle la razón. Exacto, y perdonar tampoco es justificar su acción. Claro, tampoco es dejar que te siga dañando o abusando, ¿verdad? Es poner límites saludables, pero el perdón, el primer beneficiado eres tú mismo. Y bueno, el Padre Nuestro dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pedro le pregunta a Jesús, Maestro, ¿cuántas veces he de perdonar? Y Jesús le responde, 70 veces 7. No, y hay aquí, les voy a tirar una buenísima. Fíjate qué tremendo. Perdonar no significa confiar. O sea, que perdones a tu papá o a tu mamá no significa que confíes en ellos. Probablemente tu papá o tu mamá no son dignos de confianza. Si ves, lo que los hace dignos de confianza no es el amor que tú les tengas, ni siquiera el amor que ellos te tienen, sino cómo ellos gestionan sus emociones, qué tipo de paternidad o maternidad ellos realizan. Pero escúchame, perdonarlos a ellos no significa que tengas que volver a confiar en ellos. Pero perdonarlos a ellos sí te permite empezar a confiar en Dios.
que es tu Padre. Entonces, al final no se trata de volver a confiar en tu papá y tu mamá terrenal, sino en sanar tu corazón para que tengas la capacidad de confiar en tu Padre celestial. Porque si tú no confías, tú no te puedes acercar a Él. La Biblia dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, o sea, al del amor incondicional. Y si tú no entiendes que Dios Padre no es tu papá terrenal, no es igual, que Él te ama como eres, que nunca te va a dejar de amar, que nunca te va a abandonar, que Él cumple todo lo que promete, que Él es confiable, no te vas a acercar. Es importante entender que la imagen que tengas de tu papá terrenal va a influir en la imagen que tienes de tu Padre Celestial. Porque es como un filtro que te pones y, por ejemplo, si tuviste un padre violento, tú vas a creer que Dios está arriba en el trono esperando para tirarte un rayo del cielo. Porque no es un asunto de creer cómo es un padre, sino el asunto es la paternidad. Porque como los que establecen el sistema de creencias, la definición de paternidad, que es la dinámica, son los papás terrenales. Entonces, cada vez que te encuentres con alguna persona, sea Dios, sea un ser humano, sea una autoridad, que de alguna manera expresa esa dinámica desde algún punto de vista, tú vas a asumir que esa dinámica va a ser igual que la que tuviste con tu papá. Entonces, sea Dios o sea quien sea, es muy importante sanar eso. Exactamente. Y hablemos un poco de nuestra paternidad como padres de 4 hijos. Tú tienes una hija mayor de 38 años. 8 años, parece 3 mentira. nietas. Y 3 nietas, si no sabían, JB es abuelo. Y conmigo tienen 3 hijos, Alejandra Sofía de 20, Estefanía de 16 y Daniel de 14. Tú y yo no tuvimos unos padres perfectos. No. Tuvimos unos padres increíbles. En unas áreas, los mejores. Maravillosos, pero cometieron errores como todos nosotros también como padres hemos cometido errores, porque uno no puede dar lo que no tiene. Y si ellos no tuvieron un buen ejemplo, tu papá fue hijo único varón, tuvo 4 hermanas. Si no tuvo un buen ejemplo de su papá, obviamente, ¿qué va a repetir él? Lo que él vio. Así es. Él piensa que así es como se ejerce la paternidad. Exacto. Entonces, las falencias o las de mi suegro, que paz descanse, las que no pudo él darte, tuviste que sanar, tuviste que perdonar, tuviste que tener unas buenas conversaciones con él. Quisiera que me hablaras un poquito de ese viaje, porque creo que la gente tiene que ver que nosotros hemos pasado por eso y que hemos dado los pasos y estamos del otro lado y te podemos decir, sí se puede. Ya yo lo viví, ya yo perdoné, ya yo sané y ahora puedo disfrutar, amar a mi papá, entendiendo que no fue el mejor, pero para mí era el mejor que Dios podía darme. O sea, entender que él cumplió su rol para mi vida y los errores yo los perdoné. O sea, lo que me hizo falta, yo lo perdoné y hice paz con esa decisión. Muy importante, porque es que la razón que nosotros ahora digamos, creo que somos unos padres, muy buenos padres, ¿para qué? Sí cometemos errores. Si quieren ver qué tan buenos padres somos, véanse el episodio donde mis hijos hablaron de mí. Exacto. Somos buenos padres, pero nosotros no somos buenos padres porque tuvimos padres perfectos, sino porque al entender este tema, fuimos diligentes e intencionales en sanar los problemas de paternidad para nosotros no repetir los patrones. Yo recuerdo, o sea, para mí hablar con mi papá era Goliat para mí. O sea, yo creo que el momento más difícil que yo he vivido o el obstáculo más grande que yo he enfrentado en mi vida fue ir a hablar con mi padre de estas cosas y meter el dedo en la llaga. Baby, yo tenía terror. Y vivíamos en Estados Unidos y tuviste que tomar un avión a ir a Barranquilla para hablar con él. O sea, a veces te va a tocar hacer un esfuerzo. Así es. Yo estaba tan convencido de esto que yo tomé el avión a los 2 o 3 días. O sea, es una cosa increíble. Yo me acuerdo que cuando yo entendí esto de la paternidad, ese famoso 9 de febrero del 2002, para mí fue tan claro y yo pude ver la relación tan clara y directa entre mis situaciones contigo. Todavía Alejandra no había nacido, pero mis situaciones contigo, mis situaciones luego con Lina, mis situaciones con amigos, con discípulos. Yo pude ver el reflejo perfecto de mi falta de paternidad con personas que yo amaba y que los estaba dañando. Porque yo estaba dando desde mi herida sin darme cuenta. Entonces yo fui diligente, compré un pasaje, me acuerdo que llamé a mi papi y le dije, papi, voy para Barranquilla, voy a estar un día con ustedes, 2 días. O sea, yo sabía que yo no podía continuar con esta verdad que ahora tenía y no hacer nada al respecto, porque hubiera sido un negligente. Me fui, me acuerdo, le dije a mi papá, le dije, papi, es que me he dado cuenta que lo que tú y yo vivimos, las cosas dolorosas,
me están afectando en mis relaciones actuales, especialmente con mi esposa, con mis amigos, necesito hablar contigo. Viajé a Barranquilla. Esa conversación, mi amor. Programamos irnos en la mañana a su oficina y yo me hice el dormido. O sea, yo viajé, compré el pasaje, viajé hasta Barranquilla y al principio no me atreví. Me hice el dormido, empecé a roncar y todo. Y cuando mi papá entró al cuarto, me vio roncando y yo con el ojito así medio abierto así. Y él se fue y yo me quedé, o sea, paralizado por el temor. Cuando él llegó al mediodía me dijo, mi amor, y yo, papi, no me despertaste, mi amor, yo te vi roncando y no me atreví. Y yo le dije, papi, ahora que salgo, porque en ese tiempo, y todavía en Barranquilla, En Barranquilla se hace siesta. va a la casa a almorzar, a hacer su siestecita. Le dije, cuando te vayas a las 2:30 a la oficina, si me ves dormido, despiértame, porque yo sabía que yo me iba a hacer el dormido otra vez. Y efectivamente, con ronquido y todo, y me despertó, nos fuimos a su oficina. Baby, duramos casi 2 horas hablando de fútbol. Yo no me atreví a meter el tema. Dando vuelta. Como los goleros, tú sabes, como los buitres, dando vueltas y decía, Dios mío, yo no sabía por dónde entrar. Yo estaba aterrorizado. Hasta que un momento mi papá me dice, mi amor, yo no creo que tú viniste de Miami a hablar de fútbol. ¿Qué es lo que me querías decir? Y ahí empecé a hablar. Al principio no me salían las palabras hasta que ya pude hablarle el dolor que me había causado su ausencia afectiva, porque él siempre había estado ahí. Cero afecto, una incapacidad de abrazar, de tocar. Era una cosa impresionante, como si él viviera en una burbuja aparte de toda la familia. Y lo más tremendo es que él era hermoso con todo el mundo. Él llegaba a los restaurantes como yo llego, como Estefanía. Saludaba a todo el mundo y yo decía, Dios mío, yo quisiera ser mesero para ver si él me saluda y me pregunta. Y recuerdo que una vez termino, se le aguan los ojitos. Mi papá, que yo nunca lo vi llorar jamás, y de pronto lo veo que las lágrimas le salen y me dicen, mijo, tú estás repitiendo lo que yo viví. Y ahí me empieza a explicar cómo se fue su infancia, los castigos que le daban, la falta de maternidad y paternidad, los abusos. Y yo recuerdo que me dijo, me dijo, yo te amo. Fue la primera vez que me dijo que me amaba. Me dijo, y lo que yo menos quiero es que tú vivas con Jesse todos esos temores que yo viví con tu mamá, que me tomó tantos años poder sobrepasar. Y ahí tuvimos una conversación y me pidió perdón. Qué lindo. Me pidió perdón, yo lo perdoné. O sea... Y de ese momento, la relación mejoró a un punto de que mi suegro, cuando necesitaba un consejo espiritual, siendo un hombre católico devoto. Pero un hombre muy, muy espiritual, amante de Dios. Un hombre que amaba a Dios, una relación con Dios personal, se leía la Biblia todos los días. Él llamaba a José para pedirle consejos. Sí, de ser un hombre totalmente desconectado, apático a mi espiritualidad y a mí como hijo, me llamaba, me decía, mi hijo, tengo que tomar una decisión importante y yo no me atrevo a hacer esto sin hablar con mi pastor. Imagínense. Tú eres mi pastor. Y eso para mí era... No, o sea, de verdad que yo viví un milagro tremendo. Todavía estoy siendo sanado. Parece mentira. Después me lamenté porque él murió, digamos, relativamente poco después de eso. Y yo ahí me lamenté todo el tiempo que no lo había disfrutado. Me dio rabia conmigo mismo. Al mismo tiempo me dio hasta rabia con Dios porque no me había mostrado esto antes. Igual con Lina Marcela. Fue una cosa interna que yo viví. Te animamos y te motivamos. Ahora que el mes de junio se celebra el Día del Padre. Tú sabes que el Día de la Madre todos los restaurantes se llenan, todos los regalos. ¿Tú sabías que en las cárceles... Y las tarjetas. Las tarjetas en las cárceles el Día de la Madre se llenan y el Día del Padre no llegan tarjetas a la cárcel? Entonces, te animamos a que des un paso, a que poquito a poco, como yo le enseño a mis discípulos, no es comerte un elefante de un mordisco, es partirlo en pedacitos e ir avanzando, bocado por bocado, para que puedas ir avanzando hacia esa vida abundante que Dios tiene para ti, que tomes la iniciativa de tener una conversación con tu papá, con tu mamá. Yo tuve una con mi papá y me acuerdo, yo dije, voy a tener esta conversación, y como mi papá y yo somos de carácter, mi papá era también, en paz descanse, me falleció el año pasado. Yo dije, me voy a ir a un lugar donde podamos hablar y si nos vamos a gritar, pues que no vayamos a asustar a nadie. Yo dije, vamos a un lugar público, y se me ocurrió ir a la playa en Barranquilla, donde hay una chocita, una cabañita. Yo dije, estamos solos, estamos en un lugar público y si cualquier cosa gritamos o lloramos, no pasa nada. Sale una mentadita de madre por ahí, cualquier cosa, pues se la lleva el viento. Entonces yo le hablé y le dije cómo me sentía, y él me dijo... Él me pidió perdón y él me dijo, a mí nadie nunca me enseñó. Tú me estás pidiendo que yo sea contigo algo que yo no aprendí a hacer. Y yo le dije que me habían hecho falta sus expresiones de cariño, su toque físico. Igual, era un padre ausente. Estaba ahí, pero no estaba. Y desde ese día, él tomó la decisión de empezar a cambiar, en relacionarse conmigo. Y cada vez que hablábamos por teléfono, porque yo seguía viviendo acá,
me decía, ¿cómo está mi muñeca linda? Y empezó a ser Te amo, te cariñoso, quiero. te amo, me bendecía, me daba un beso. Y yo decía, qué lindo ver que cuando pude hacer eso, mi relación con él se restauró y lo pude disfrutar. Te animo a que no lo vayas a hacer cuando sea demasiado tarde. Así es. O sea, que lo hiciste hoy y al día siguiente se murió y no lo disfrutaste. No, y conocemos una Aprovecha persona, ahora. Conocemos una persona que pospuso y el papá murió y después se lamentó, se tortó a su vida. Yo quisiera motivar a las personas que nos están viendo, baby, a buscar mi enseñanza de la bendición de la paternidad, que es un complemento perfecto para lo que estamos compartiendo hoy. Puedes ir a YouTube, pones José Víctor Dugán o José Dugán, la bendición de la paternidad. Vas a ver como 5 o 6 diferentes, me vas a ver en saco y corbata, en tiempos antiguos. Con otras gafas, Con otras gafas, otro corte de pelo. Busca la más reciente para que no te asustes, de una de hace 1 año, 2 añitos, algo así. Pero esa enseñanza es muy buena para aquellos que dicen, ¿cómo hago? Pero si él me hizo tanto daño. Y ahí yo voy a enseñarte un principio tremendo que yo sé que te va a motivar a ir por encima de la rabia, por encima del temor y dar el paso que tienes que dar para una vez por todas perdonar y empezar a caminar hacia la vida plena que el Padre tiene para ti. Y antes de terminar, quiero que hablemos un poquito de tu mami, porque creo que es importante dejar esta semilla sembrada en los corazones de las personas. A veces de niños nos levantamos creyendo mentiras que forman nuestro sistema de creencia, y creyendo mentiras como yo no era importante para mi mamá, mi papá no me quería, o mi mamá no hacía esto, mi papá no hacía aquello, mi mamá me decía tal cosa, mi papá me decía lo otro. Y tú tuviste la oportunidad de hablar con tu mamá, así como lo hiciste con tu papá, y me acuerdo que ella te desmintió tantas cosas que tú creías que eran verdad, y tú dices, todos los años creyendo eso. Increíble, increíble. Mi hermana Michelle dice que Satanás, ella le llama el maestro de los escenarios. Eso es un concepto que nunca se me olvidará. Y ella usaba el ejemplo de las películas antiguas de Hollywood, las del oeste. Que tú veías que armaban, era como un pueblo del oeste, y resulta que el pueblo era de mentira, porque es una película de Hollywood y las casas son de mentira, son fachadas. Son madera que tiene unos palos atrás así, pero si tú lo ves de donde la cámara lo ve, parece un pueblo. Pero realmente son puras fachadas. Es algo que aparenta ser un pueblo, pero no es. Y mi hermana Michelle, me acuerdo que un día nos enseñó que Satanás es experto levantando fachadas en nuestra mente. O sea, él toma mentiras, él distorsiona. Cuando somos niños, él aprovecha nuestra incapacidad de razonar o de juzgar, nuestra inmadurez, nuestra falta de conocimiento, porque un niño se cree todo. Un niño cree en Papá Noel, un niño cree y te habla al oído en los monstruos y todo eso. Y claro, y él aprovecha momentos dolorosos o momentos de roces con los papás, de que uno es chiquitito. Por ejemplo, si vas a un almacén de juguetes y tú quieres, papi, cómprame tal juguete, y de pronto tu papá no tiene el dinero o te acaba de comprar algo el día anterior, porque los hijos somos insaciables, y tu papá te dice, mi amor, ahora no puedo. Entonces el enemigo te puede susurrar al oído, si ves, no te ama. Si te amara, te compraría el juguete, pero él no te ama. Entonces se siembra esa mentira. Claro, No me ama. No me ama, mi papá no me ama, y luego cada vez que pasa algo así, que el papá lo que está haciendo es un papá responsable. Imagínate, estamos hablando de que Satanás usa inclusive momentos donde tu papá no te ha hecho nada malo. Ahora imagínese si tu papá te maltrata, si tu papá te abusa. Por Dios. O sea, es una cosa terrible. Imagínate. Entonces, crecemos toda nuestra vida construyendo sobre un fundamento de algunas cosas que son verdad, otras cosas son mentiras y otras cosas son verdades exageradas. Cuéntanos Entonces, claro, yo pensaba que mi mamá no me amaba, que ella nunca había estado conmigo, que también en paz descanse, que ella nunca estaba conmigo, que no me ponía atención, y yo me armé toda esta película y habían cosas que eran ciertas, porque yo soy el tercer hijo de 4 y es lo que llaman en inglés el lonely child. El lost child. El lost child. Y digamos que yo era el hijo perdido. Sí, el hijo perdido, y la realidad es que yo era tal vez el que menos relación tenía con ellos, y mi hermano menor sufría de dislexia y esas cosas. Entonces mi mamá fue bien sobreprotectora y el enemigo usó todo eso para hacerme ver que ese era su favorito, que yo no era su favorito. Y acuérdate que el rechazo produce rechazo. Cuando yo empecé a sentirme así, yo mismo me empecé a alejar. Y recuerdo cuando Dios me empieza a hablar todo esto, y mi mamá un día estaba de viaje aquí en Miami y me tocó llevarla como a 2 horas y media a hacer una vuelta de trabajo, y yo aproveché a hablar con ella, y cuando mi mamá empieza a escuchar dice, ¿pero dónde tú sacaste eso? Y yo, no, pero te acuerdas, no, pero eso no fue así, lo que pasó fue esto. Y mi mamá, algunas cosas me decía, bueno, eso fue así, pero es que antes pasó esto y por eso yo hice esto. Y cuando yo empiezo a ver todo desde el lente de mi mamá, yo dije, Dios mío, o sea, cantidad de mentiras y distorsiones que el enemigo había sembrado, semillas que había sembrado de rechazo, de desvalorización, de baja autoestima, de tú no eres amado, tú eres el hijo abandonado, tú no eres importante.
Para mí, conocer la verdad me liberó. Por eso la Biblia dice que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. O sea, si Dios te puso, mi amor, ¿hace cuánto nosotros no hablamos de esto que estamos hablando de este último? ¿Cómo Dios te recordó eso? Hace años, años que yo no hablaba de este tema. Si Dios te permitió recordarte de esto, es que tiene que haber personas que nos están viendo, que han construido, tú sabes, motivados por el enemigo y por la incapacidad de un niño de juzgar correctamente, escenarios que no son correctos, sobre los cuales han edificado toda su vida. Y su relación con sus padres, con otras personas, con ellos mismos, con su pareja, con sus hijos. Y Dios quiere que tú conozcas la verdad para que seas libre. Así es. Y bueno, y ahora sí les vamos a dar la buena noticia, porque tú dirás, ay, JV habla tan chévere de este tema, y Jessy, ¿cómo puedo aprender más? ¿Cómo puedo aprender más? ¿Cómo puedo tener a JV cerquita de mí y que me enseñe esta revelación de la paternidad? Pero tan. Él escribió de un libro que se llama De esclavo a hijo hace más de 20 años. Sí. Y sacó una segunda edición, una tercera, cuarta, que mejor esta es la tercera. Esta es la tercera. Y la buena noticia es que viene este año 2025 la tercera edición de Esclavo a Hijo. El Día del Padre. Para el Día del Padre. ¿Y por qué es buena noticia? Porque es un milagro que yo termine de escribir un libro. O sea, digamos, mi primer libro es de esclavo a hijo, pero por mi TDAH. Eso. Y bueno, porque Dios me hizo especial. Cada vez que escribo un libro, por favor, es como cruzar, tú sabes, el mar. Mar rojo. Sí, es muy difícil. Y ese libro se vendió muy bien. Miles de copias hasta que se agotaron 2 ediciones completas. Pero la gente llevaba como 3 años pidiéndome una nueva edición y yo desde hace 3 años estoy diciendo en 3 meses. Hace 3 años, 3 meses. Hace 2 años, 3 meses. Entonces me siguen escribiendo, pero Dios me habló porque es que no tengo otra manera de decirlo. Yo estaba como un poquito, no sé si la palabra es peleado con el tema de paternidad, tal vez porque duré tantos años dando el taller, viajé a tantos lugares y he vivido tantas cosas difíciles y siento como que me saturé. Pero he vivido unas experiencias estos últimos 3, 4, 6 meses y el Señor me jaló las orejas y me dijo, la falta de paternidad sigue siendo el problema número 1. Así es. Tienes que hacerlo y en una semana lo terminé. Como decía nuestro amigo, el profeta gringo, it always goes. Everything goes back to the father. Porque es que todo termina en problemas de paternidad. Casi todos los problemas. Entonces quiero que sepan que en 1 o 2 semanas lo renové completo. Me metí de cabeza con nuevo lenguaje. Tiene un par de capítulos nuevos. Tiene cantidad de ejemplos nuevos. Tiene códigos QR para escanear donde me van a ver a mí explicando los ejemplos. O sea, va a tener a JV cerquita. No. Va a ser una cosa tremenda, súper espectacular. Y sale ya por Amazon el día 15 de junio, creo que es, el Día del Padre. Hacemos lanzamiento oficial. Así que estén orando para que todo se dé. Sí, y entonces cuando eso salga, mira, cómpralo inmediatamente. Es más, apenas lo anunciemos, pero ordénalo, cómpralo. Bueno, lo pueden comprar tanto digital como en físico. Lo puedes pedir por Amazon y regálaselo a alguien que tú creas que lo necesita. Regálaselo. Eso me va a ayudar a mí. Mira, hasta en junio, no sé, compra el regalo, los regalos de Navidad adelantados, muy adelantados. ¿Okay? A todos los padres que conozco. A todos los papás. Si tu hijo tiene 8 años, él va a ser papá algún día. Cómprale el libro, ¿verdad? A tus tíos, a tus abuelos, no sé, a tu pastor, a tus amigos. Regálaselo Día de la Madre, Día del Padre, de Acción de Gracia, no sé, Yom Kippur, Rosh Hashanah, todo, ¿ok? Pero compre el libro. Un poquito exagerado. Pero bueno, estamos felices y sé que este mes todos los temas que vamos a estar hablando en el lado B van a ser muy parecidos a esto, así que sigan conectados con nosotros, porque cada vez le queremos abrir un poquito más nuestro corazón, nuestra vida, lo que no se dice desde la tarima, pero se dice aquí en el lado B. Suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones para que estés atento a cada nuevo episodio que sale semana a semana. Así que los queremos mucho, nos vemos la próxima semana. Bye bye.